Muy buenas noches a toda la audiencia de Red Guaraní. Primeramente quisiera agradecer a los directivos del canal y a toda la gente que nos está viendo en este momento por la oportunidad que me dan de cumplir con un derecho constitucional que es el derecho a la réplica. Un derecho constitucional consagrado en la Constitución Nacional que se elaboró después de la dictadura militar y garantiza que los ciudadanos y ciudadanas que se puedan sentir eventualmente agraviados, ofendidos, manoseados en su integridad, en su dignidad, por parte de algún medio comercial, tengan la oportunidad de dar su versión. Uno de los temas tocados en este programa y que fuera tapa de ABC Color el 9 de marzo de 2010 es el de las plantas desalinizadoras. ABC publicó en su portada una foto del esqueleto del complejo de Villa Choferes con el titular de ¿Dónde están los $400.000? La foto, sin embargo, correspondía a 3 meses atrás. Esto no representa un error humano en el que puede caer cualquier periodista, sino una actitud malintencionada del periodista Jorge Torres en presentar una noticia falsa como verdadera. Tenemos que recordar que el 15 de agosto del 2008 asume este nuevo gobierno con una situación de bastante incertidumbre por un lado, porque era algo nuevo, bastante esperanza por parte de una gran parte de la ciudadanía, pero también y fundamentalmente por aquellos sectores o que fueron desplazados del poder o aquellos sectores que querían llegar al poder y no pudieron llegar, tenían una gran frustración y un sentimiento de buscar una vendetta y una revancha. Rápidamente empiezan a utilizar el Parlamento Nacional como un sector a partir del cual empezaban a atacar a todos los actores del nuevo gobierno que confrontaban con la vieja política. Y tenían como grandes aliados a los medios de comunicación que hacían de caja de resonancia de estos sectores que querían evitar que cambien las cosas en Paraguay. Es así que apenas a 4 meses de asumido el nuevo gobierno, estamos hablando que asumimos el 15 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la Secretaría de Emergencia Nacional que estaba a mi cargo en ese momento sufre una innumerable cantidad de pedidos de informe parlamentario que en gobiernos anteriores eran casi absolutamente inexistentes. En 4 meses de gestión recibimos probablemente la misma cantidad de pedidos de informe que en 5 años anteriores. Pero eso, al no tener los resultados previstos, que eran intentar tumbar a algunos funcionarios, algunos sectores del Parlamento proceden a impulsar una campaña donde finalmente me interpelan. Es así que fui el primer funcionario interpelado de este gobierno. El 18 de diciembre del año 2008, durante más de 5 horas, estuve sentado en el Parlamento respondiendo a todo tipo de preguntas de los diputados. Preguntas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que es una interpelación. Me preguntaban sobre mis creencias, sobre mi conciencia, sobre mis convicciones. Pero ¿por qué sucedía todo esto? Sucedía todo esto porque ellos tenían mucho miedo que, por un lado, pueda conocerse lo que había pasado anteriormente y que la justicia no investigó, y por otro lado, que la ciudadanía pueda tener esperanzas en un nuevo proyecto y dejarles para siempre relegados a algunos actores que intentaron por 1000 formas llegar al poder y no pudieron llegar. Es así que esta denuncia que pesa en mi contra es una denuncia política. ¿Por qué digo que es política? Porque desde el primer momento los que me denunciaron fueron políticos. Entre los principales denunciantes en mi contra se encuentran 4 diputados nacionales. El diputado Salim Busarquis, que responde al vicepresidente Federico Franco. El diputado Óscar Tuma, que en ese momento respondía a Lino Oviedo y hoy a Horacio Cartes. El diputado Sebastián Hacha y el diputado Carlos María Soler, ambos del partido Patria Querida. Una de las primeras denuncias tiene que ver con la donación del gobierno venezolano de $1 millón, que seguramente usted que me está escuchando en este momento recordará eso y se estará preguntando ¿qué pasó con los $1 millón de Venezuela? Por supuesto que el diario ABC Color y estos diputados desde el primer día dijeron que Camilo utilizó los $1 millón, que Camilo no rindió cuentas sobre los $1 millón, que Hugo Chávez le mandó la plata a Camilo Soares. Lo cierto y lo concreto es que en el año 2008 nosotros estábamos entrando en un ciclo de sequía bastante intenso, que entre los años 2008 y 2009 fueron de los tiempos secos más dramáticos que vivió el Chaco paraguayo en las últimas décadas.
Es así que apenas nosotros asumimos el 15 de agosto el gobierno, el 10 de septiembre, antes de que se cumplan 30 días de gestión, se declara en emergencia a los 3 departamentos del Chaco, Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. La situación era dramática. Cuando nosotros llegamos al gobierno, habían criaturas de comunidades indígenas que estaban muriendo por agua contaminada. Tuvimos que entrar de una manera acelerada a tratar de salvar esas vidas. Heredamos un presupuesto ya absolutamente agotado. Heredamos en la Secretaría de Emergencia Nacional una deuda de más de 10.000 millones de guaraníes que venía del gobierno anterior. En ese contexto, con la urgencia de salvar vidas humanas y responder a la sequía, el gobierno venezolano, entre otros varios gobiernos, como el gobierno norteamericano, el gobierno coreano y la Comunidad Europea, donan recursos económicos o recursos materiales. Pero ellos solamente, el diario Ese Color y los diputados, hicieron énfasis en una de las donaciones, la donación venezolana. ¿Por qué ocultaron las otras donaciones? Que la primera denuncia es presentada por estos diputados por el supuesto mal uso de la donación de los $1 millón de Venezuela. Que, una vez más, y como ya dije varias veces, jamás yo he tocado esos $1 millón. Tanto se le mintió a la gente que se le hizo creer que fue la Secretaría de Emergencia Nacional y Camilo Suárez los que utilizaron los $1 millón de Venezuela. Cuando que en realidad los que utilizaron, gestionaron, gastaron los $1 millón de Venezuela fueron los miembros de la OPACI, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, que en ese momento estaba presidida por el ex intendente de Villa Hayes, el doctor Basilio Núñez, Colorado, que está en la gobernación de Presidente Hayes, también de una administración colorada. Ellos administraron estos recursos. Cuando no conseguían sacarme del cargo, que ese fue el objetivo del primer día declarado por algunos sectores del Parlamento Nacional, ellos inventan una denuncia. Me denuncian por la supuesta desaparición de 12.000 millones de guaraníes, $3 millones. Imagínense ustedes, acabábamos de asumir y supuestamente yo ya había hecho desaparecer $1 millón de Venezuela y $3 millones de la Secretaría de Emergencia Nacional. Contratan a un perito auditor para dar el dictamen. ¿Quién era ese auditor? El diputado Oscar Tuma contrató a un auditor de su confianza para esta tarea, el abogado Rubén Ramón Lovera. El ex viceministro de Tributación del Ministerio de Hacienda tenía antecedentes penales por pedir coima y fue firmado infraganti en un operativo fiscal dirigido por Arnaldo Yucio. Rubén Ramón Lovera fue viceministro de Tributación de los gobiernos de Juan Carlos Guasmosi y Raúl Cubas. La propuesta para el empresario era la posibilidad de negociar el blanqueo de su empresa que supuestamente estaba en deuda con el Ministerio de Hacienda. Y el planteamiento concreto de una coima de 20 millones de guaraníes. El fiscal Eduardo Casenave es sacado del medio, es apartado del medio por una resolución firmada por el fiscal Arregui, director de la Unidad de Delitos Económicos, sin ningún tipo de fundamento. ¿Por qué el fiscal Arregui le cambia al fiscal Casenave y le asigna al fiscal Arnaldo Yucio? La investigación que estaba haciendo ya en ese momento el fiscal Casenave apuntaba a mostrar que las denuncias que se estaban haciendo en mi contra no tenían ningún tipo de fundamento. Es más, el fiscal Casenave le pide a la Contraloría General de la República que audite mi gestión. Y la Contraloría General de la República le responde a la Fiscalía que ya estaba auditando mi gestión a pedido del ministro de ese entonces. O sea, a pedido mío, la Contraloría ya me estaba auditando. Sin embargo, teniendo en cuenta que se estaba llevando la investigación fiscal, se estaba llevando la investigación en la Contraloría, el fiscal Arregui cambia arbitrariamente al fiscal Casenave y asigna al fiscal Arnaldo Yucio, aparentemente por presiones políticas. Casenave fue el primer fiscal de la causa SEM y solicitó la intervención de la Contraloría para que realice una auditoría por no encontrar ningún tipo de indicio para investigar las supuestas irregularidades en la gestión de Camilo Suárez. Entonces, fue amenazado por el diputado Tuma con llevarlo al jurado de enjuiciamiento de magistrados, el cual manejaba el partido UNAC en ese periodo.
y fue removido por Arregui bajo presión política que los propios diputados de Patriarquería aceptan tiempo después. Nosotros cuando elevamos la denuncia, recuerdo de la Cámara de Diputados, esto había caído en manos del fiscal Eduardo Casenave. Él mismo había derivado de toda la Contraloría General de la República porque a su criterio no existían elementos para poder abrir una causa penal. Palabras más, palabras menos en aquel entonces. Y eso fue derivado a la Contraloría General de la República. Luego, a través de nuevos elementos que aportamos con Sebastián, hicimos una nueva denuncia, ampliamos la denuncia y lógicamente solicitamos también la reasignación de la causa. Cuando a mí me imputan el 14 de abril del año 2010, se va en un contexto bastante especial. El 6 de marzo, hacía poco más de un mes, yo había sufrido un grave accidente automovilístico en el Chaco paraguayo, a aproximadamente 500 kilómetros de la capital, en un viaje de trabajo que estábamos realizando, justamente observando la evolución de las famosas plantas desalinizadoras de agua. Yo estuve en terapia intensiva varios días y en ese momento de mayor debilidad viene la campaña de ensañamiento por parte del diario ABC Color, del periodista Jorge Torres, de los diputados denunciantes y del fiscal Arnaldo Yucio. Pareciera ser como que ellos dijeron que ahora que Camilo no puede defenderse, ahora tenemos que atacar. Es así que arman una imputación absolutamente ridícula y sin sustento, basada en 5 puntos. Luego de conseguir colocar un fiscal mediático y con pretensiones políticas, los diputados comprometen su apoyo a Yucio para el cargo de fiscal general del Estado. Pero aún este fiscal títere de la persecución política no pudo sostener las supuestas denuncias y su imputación fue por 4.290 millones de guaraníes, 75% menos que las denuncias de los diputados. 12.000 millones de guaraníes ya fueron dejados de lado, pero jamás los responsables de estas denuncias falsas se han retractado en forma pública. Lo llamativo del caso es que me imputan por 4.200 millones, finalmente la acusación termina en 1.200 millones y la Fiscalía no explica los criterios por los cuales excluyó casi 3.000 millones de guaraníes de la imputación. ¿No le parece ridículo que si me imputan por 4.200 terminen solamente acusando por 1.200? La Fiscalía le pide a organismos independientes, tanto de la Fiscalía como de mi parte, que se vaya a hacer una pericia de los pozos de Concepción a ver si es que estaban sobrefacturados o no. ¿Saben lo que encontró esa pericia? Un resultado que la Fiscalía no dio a conocer y que el diario ABC Color se calló y no les contó, que los pozos que se construyeron en Concepción bajo mi administración eran más baratos que los que se estaban construyendo en esa misma época, en esa misma región, por gobiernos de la zona y por emprendimientos privados. La Fiscalía solo presenta una acusación por el 8% de las denuncias iniciales. El 92%, equivalente a 15.000 millones de guaraníes, del monto inicial, fueron desechadas por no tener ningún tipo de sustento real. Es importante recordar que el 14 de abril del año 2011, cuando se cumplen 12 meses de haberse iniciado la investigación, el día en que la fiscala Rocío Vallejos tenía que presentar una acusación a desestimar, los fiscales venales, sin personalidad propia, por un lado, se dejaron presionar y por otro lado fueron funcionales a los intereses políticos de actores totalmente ajenos a esta investigación. O si no, ¿cómo se explica? Que en el curso de la investigación, la propia fiscala Rocío Vallejos solicita la realización de pericias técnicas para determinar si los precios de los panificados y de los alimentos estaban sobrefacturados o no. Aparecen 2 peritos, el señor Juan Max Rejalaga, exdirector nacional de contrataciones públicas, que es echado del gobierno de Fernando Lugo, y el doctor Vázquez Piatti, presidente de la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay. Ambos peritos entraron a investigar y peritar toda la causa y encontraron de manera clara, inequívoca, que no hubo ningún tipo de delitos, ningún tipo de daño patrimonial en las compras que se realizaron. ¿Por qué? Y a usted, señora,
le llamará la atención lo que dice el diario ABC Color, que por qué Camilo compra los coquitos más caros de los que se venden en la despensa de su barrio. Primer elemento, la propia fiscal Rocío Vallejo se da cuenta que comparar los precios de los coquitos de la despensa del barrio con los coquitos pagados por la Secretaría de Emergencia Nacional no tiene sustento. Porque cuando usted se va a pagar los coquitos en la despensa de su barrio o en el mercado, esos coquitos se pagan al contado, se compran a granel. Los coquitos que nosotros comprábamos tenían que tener condiciones especiales de transportación, de mantenimiento, de traslado, y los pagos generalmente se hacían con mucho tiempo de retraso. Estos son los puntos de la acusación de la fiscal Rocío Vallejos. Supuesta sobrefacturación en las compras de alimentos. Los resultados periciales consideraron errado, inválido, incorrecto el criterio utilizado por el Ministerio Público para determinar la existencia de sobrefacturaciones en las compras efectuadas por la SEM, pues las proveedoras del Estado cumplen especificaciones técnicas y condiciones contractuales diferentes. Comparativo de precios de alimentos. Azúcar. Precio mercado de abasto, 3.628 guaraníes. Precio Secretaría de Emergencia Nacional, 5.700 guaraníes. Precio DIVEM, 8.200 guaraníes. Precio Municipalidad Itanará, 10.000 guaraníes. Precio Municipalidad Villa Guruguatú, 25.000 guaraníes. Arroz. Precio mercado de abasto, 2.500 guaraníes. Precio Secretaría de Emergencia Nacional, 4.200 guaraníes. Precio Universidad Nacional de Asunción, 4.600 guaraníes. Precio Gobernación de Alto Paraná, 5.000 guaraníes. Precio Gabinete Civil, 6.900 guaraníes. Aceite. Precio mercado de abasto, 7.500 guaraníes. Precio Secretaría de Emergencia Nacional, 9.400 guaraníes. Precio Universidad Nacional de Asunción, 12.000 guaraníes. Precio Gobernación de Alto Paraná, 9.133 guaraníes. Precio Gabinete Civil, 12.000 guaraníes. Como revela el informe del perito, estas son las diferencias entre un proveedor del Estado y un comerciante de abasto. Impuestos. Proveedor del Estado debe estar al día para ofertar. Comerciante de abasto, la gran mayoría ni paga impuesto al no emitir factura. Encargos sociales. Proveedor del Estado debe pagar IPS a sus empleados. Comerciante de abasto no cuenta con seguro del IPS. Salariales. Proveedor del Estado paga salario mínimo y vacaciones. Comerciante de abasto no paga salario mínimo y mucho menos vacaciones. Transporte. Proveedor del Estado paga el transporte del mercado de abasto a su local y del local a la institución pública. Comerciante de abasto no incurre en este gasto. Manoseo. Proveedor del Estado carga, descarga del producto y verificación del mismo. Comerciante de abasto no incurre en este gasto. Empaquetado. Proveedor del Estado presentación de los productos conforme al PVC. Se realiza el empaquetado del producto. Cuidados con la salubridad del producto. Comerciante de abasto, venta por lo general a granel. Cumplimiento de normas sanitarias. Proveedor del Estado deben cumplir con las normas sanitarias establecidas y su cumplimiento es de carácter obligatorio. Comerciante de abasto, el control del cumplimiento de las normas sanitarias es poco estricto. Costo de participación. Proveedor del Estado. Costo de elaboración de la oferta. Contratación de asesoría jurídica. Costo de presentación de la oferta. Seguro de mantenimiento de oferta. Seguro de fiel cumplimiento. Comerciante de abasto no incurre en este gasto. Costos financieros. Proveedor del Estado. Cobro de 30 a 180 días. Gestión de cobro. Pago de intereses a bancos, financieras, prestamistas. Comerciante de abasto. Pago al contado. No incurre en este gasto. No incurre en este gasto. Cuando la fiscal Rocío Vallejo se da cuenta que no tenía sustento, cambia y hace comparar entre empresas. De la mano del diputado Oscar Tuma, encuentran una empresa que dice que si a ella se le pedía, podrían haber vendido más barato. Ese es el sustento para la acusación. Pero en la propia acusación, señor y señora, en ningún momento la fiscalía plantea que los coquitos que nosotros compramos son más caros que lo de la despensa de su barrio. Esa es una de las tantas mentiras
que en el programa de Jorge Torres, que estamos en este momento haciendo uso de nuestro derecho a réplica, se tratan de instalar. Supuesta sobrefacturación en las compras de panificados. El Ministerio Público analizó las compras efectuadas por la Secretaría de Emergencia Nacional en el rubro panificado y supuso la existencia de sobrefacturaciones por un valor de 396.927.000 guaraníes. El criterio del Ministerio Público consideró que la SEM incurrió en sobrefacturaciones por cada compra realizada por encima del valor de los precios ofertados por el Centro de Panaderos del Paraguay, de 6.270 guaraníes el kilo. Las conclusiones de la pericia técnica realizada en la causa consideró incorrecto, inválido, errado el criterio de determinación seleccionado por el Ministerio Público, ya que los costos ofrecidos por el Centro de Panaderos no contemplan los gastos adicionales que suponen las específicas condiciones técnicas requeridas por la SEM en el proceso de adquisición de productos, como bolsas de polietileno de alta densidad y empaquetados especiales para evitar la descomposición del producto que encarecen la adquisición. El caso de los panificados es más grave aún, pues la fiscala Rocío Vallejos basó su acusación en la declaración testifical del proveedor Supermás, cuyo representante declaró que estaba en condiciones de proveer a la SEM durante todo el año al mismo precio, y reforzó su argumento agregando un listado de precios de la empresa, donde se puede observar que los precios durante todo el 2009 se mantuvieron uniformes. Para los coquitos, 5.990 guaraníes, y para los palitos, 6.960 guaraníes. La hipótesis, no sometida a verificación por la fiscala, de que el proveedor mantuvo uniformes los precios durante todo el 2009, es como mínimo irresponsable y hasta malintencionada, pues bastaba con cotejar la afirmación visitando el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, www.contrataciones.gov.py, para confirmar que tal empresa ha realizado ofertas en el periodo comprendido de marzo-julio de 2009 a precios que oscilaron entre 4.000 guaraníes y los 8.050 guaraníes por kilo, variación superior al 100%, lo cual difícilmente pueda considerarse como uniforme. En la audiencia preliminar frente al juez Pedro Mayor Martínez, terminaron siendo considerados por el juez que no tenían ningún tipo de razón de ser como acusación. Un segundo elemento, la construcción de los pozos en Concepción, también fueron desestimados a partir de una pericia técnica. Un tercer elemento, se pudo constatar objetivamente que jamás Camilo Soares o la Secretaría de Emergencia Nacional administraron los $1 millón de Venezuela. Un cuarto elemento tiene que ver con la denuncia que había hecho el diputado Oscar Tuma del primer operativo de combate a la sequía en el Chaco del año 2008, denominado Chaco y Cotebeña Anderejé, que él había contratado a un perito para ver si es que existían o no irregularidades. Un quinto elemento tiene que ver con la desestimación de un lote importante de la compra de alimentos. Y un sexto elemento son las famosas plantas desalinizadoras. 6 elementos nuevamente la propia justicia desestima. Pero ¿qué sucedió aquí? Nuevamente entró a operar la presión política, porque el fiscal en ese momento evalúa el expediente y dice: no puede la fiscalía sostener una acusación sin una pericia técnica que pueda decir, en base a criterios objetivos y criterios profesionales, si existió o no algún tipo de daño al patrimonio de la Secretaría de Emergencia Nacional. Decía el razonamiento del fiscal: la única pericia que existe fue hecha por 2 profesionales y dice que no hay daño, no hay perjuicio. Entonces, ¿cómo vamos a pedir una acusación? El fiscal Eduardo Casenave pide un sobreseimiento provisional. El argumento que utiliza es la necesidad de más tiempo para poder hacer la propia fiscalía una pericia técnica y determinar la propia fiscalía si existía o no un daño patrimonial. Criterio que fue absolutamente despreciado y negado por la fiscala Rocío Vallejo, Yucio o cualquier otro fiscal. ¿Por qué? El día posterior a la audiencia preliminar, la Cámara de Diputados saca por unanimidad un pedido para que el presidente de la República me destituya del cargo. Pareciera ser que los diputados no se dieron cuenta
que yo ya estaba fuera del cargo desde abril del 2010. ¿Cómo el presidente de la República puede destituirme de un cargo que yo no ocupo? Una segunda resolución de la Cámara de Diputados es pedirle al jurado de enjuiciamiento de magistrados, que tiene 2 diputados como miembros, que destituyan al fiscal Eduardo Cazenave por haber pedido un sobreseimiento provisional. Luego de ser amenazado con ser investigado por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el juez Pedro Mayor Martínez tuvo que rever su decisión y alegó que fue engañado por los abogados, lo cual es imposible de creer tratándose de un juez con la trayectoria y experiencia como lo es Pedro Mayor Martínez. En el Chaco paraguayo uno se puede encontrar muchas veces con la triste dicotomía de que existe agua para los animales vacunos, pero no existe agua para los seres humanos. Este canal, Red Guaraní, no solamente es testigo, sino que presentó uno de los mejores documentales hechos por la televisión paraguaya hasta el día de hoy con relación al papel que cumplen las plantas desalinizadoras en el Chaco paraguayo. A pesar de todas las mentiras que se dijeron hasta ahora, que no producían, que eran más caras, etc., la prueba más contundente de esas mentiras es que el día de hoy, año 2011, esas plantas producen agua potable, extraída del suelo chaqueño, donde solamente hay agua salada, convirtieron en agua potable y hoy llega a la gente más humilde que jamás tuvo acceso al agua. Es así que algo que para nosotros, que estamos en la capital del país, resulta un hecho tan trivial, tan simple, como el hecho de tomar un vaso de agua, para nuestros compatriotas chaqueños, por mucho tiempo fue un privilegio, hoy es un derecho. Secretaría de Emergencia Nacional. Periodo anterior al 15 de agosto del 2008 y periodo posterior al 15 de agosto del 2008 cuando asumimos el gobierno. 2 ministros. General en situación de retiro, José Key Ganazagua, Camilo Soares. Ambos ministros investigados por la Contraloría General de la República. Con la diferencia que el informe final de la Contraloría General de la República habla que bajo la gestión del exministro José Key Ganazagua se encontraron elementos que podrían presuponer hechos punibles, recomendando la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, la misma que me investigó, que me procesó y que me acusó. Vaya diferencia que con José Key Ganazagua la Fiscalía General del Estado cumple. Diciembre del año 2008, fecha en que se presenta la denuncia. 2009, 2010, 2011. Estamos por llegar al 3er año de la denuncia, 36 meses de que se presentó la denuncia. Un informe de la Contraloría General de la República. Pero él nunca fue llamado a declarar. Él nunca fue investigado. En el programa La Caja Negra se ha insistido en que la Contraloría detectó hechos de corrupción manipulando la información. Al respecto, solo cabe escuchar al propio Contralor General del Estado de ese periodo sobre la auditoría realizada a la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Podría explicarnos, por favor? Y simplemente usar el dinero de un rubro determinado, usar en otro rubro. Ahí no hay daño patrimonial. Sí. Entonces no es ningún delito. No es delito. No es una falta administrativa. Una falta administrativa, eso es. Cuando yo llegué a la Secretaría de Emergencia Nacional, una enorme cantidad de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional no ganaban el salario mínimo. No me crean a mí. Averigüen e investiguen cuál es la situación laboral de los funcionarios actualmente. No existe un solo funcionario en la Secretaría de Emergencia Nacional que gane por debajo del salario mínimo. Y quiero recordarle al señor Jorge Torres y al señor Zucolillo que el salario mínimo es un derecho legal de todos los ciudadanos paraguayos y paraguayas. Mal que le pesen a algunos patrones que piensan que pueden pagar lo que quieren a sus funcionarios. A mí me tocó la tarea de legalizar y blanquear todos los contratos, aquellos que no figuraban en la planilla, pero trabajaban. Ellos no son de mi partido, son funcionarios antiguos. No solamente eso, se daba el caso escandaloso de que muchas personas que trabajaban en la Secretaría de Emergencia Nacional, por ejemplo en la función de limpieza,
eran pagados con víveres, algo casi feudal, que por supuesto en el primer mes de mi presencia en la Secretaría de Emergencia Nacional me encargué de abolir eso y de tratarle a los trabajadores como personas y como seres humanos, no como animales que pueden ser pagados con alimentos. El periodista con permiso Jorge Torres, en este programa, se encargó de intentar instalar una de las tantas falsedades de todo este tiempo. La falsedad de que Camilo Soares intentó dilatar o escabullirse del proceso. Dicen que yo cambié fiscales, cuando que en realidad los únicos que cambiaron fiscales en este proceso son los políticos que me denunciaron. Recuerdo, los diputados Carlos Soler, Sebastián Oacha, entre otros, con la complicidad de fiscales venales como el doctor Arregui. Camilo Soares no firma las resoluciones de cambio de fiscales. Es el doctor Arregui el que cambió los fiscales. No fue Camilo Soares. Una de las tantas falsedades. Dicen que Camilo Soares no quiso contribuir con la justicia para ser investigado. Le recuerdo al señor Jorge Torres y a la ciudadanía que desde que fui investigado me aparté del cargo para no ejercer ningún tipo de presión en la investigación. Desde que fui objeto de investigación he sido el que más contribuí, llevando más de una veintena de testigos para declarar en la causa. Gente de todas las extracciones políticas partidarias, no partidarios míos. Se fueron gobernadores, se fueron parlamentarios, intendentes, miembros de asociaciones civiles, periodistas a declarar en mi causa. Quiero recordar que fue Camilo Soares el que solicitó que se hagan pericias técnicas de investigación, cuando que la Fiscalía desprecia eso. Dicen que fui yo el que alargué y prorrogué este proceso, pero quiero recordar que la persona que solicitó 6 meses de prórroga para esta investigación fue la propia fiscal Rocío Vallejos, refrendada por la Fiscalía General del Estado. Una investigación que debiera durar 6 meses, la convirtieron en una investigación de 12 meses, bajo la excusa de que tenían que hacer pericias, cuando que finalmente deciden presentar una acusación sin ningún tipo de pericia. Dicen que yo chicaneo, pero yo le pregunto algo, señor, señora. ¿Acaso las garantías de la Constitución Nacional no son iguales para todos los habitantes de la República del Paraguay? Seamos del partido que seamos del color que seamos del credo o no que cada uno de nosotros profesemos. Lo único que yo estoy haciendo es tratar de hacer respetar las garantías constitucionales y procesales. Porque si dependieran de los diputados que me denuncian, de los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, del señor Aldo Suscolillo y del señor Jorge Torres, ellos me acusarían, me condenarían y ejecutarían la condena, y si fuera posible, disfrutarían viéndome colgado en una plaza pública. Otro punto que me parece importante aclarar tiene que ver con mi condición actual, que dicen que tengo permiso en el cargo. Efectivamente, posterior a la imputación fiscal de la cual fui objeto, solicité permiso al cargo sin goce de sueldo y sin el privilegio de ninguno de los elementos que hacen al cargo. Llamativamente, el periodista Jorge Torres insiste con generar confusión y con mentir a la ciudadanía, poniendo en duda esa condición de que si Camilo Soares recibe o no salario. Categóricamente, Camilo Soares no recibe un solo centavo del Estado paraguayo desde el momento en que solicitó permiso. Cuando empezó la investigación y el proceso judicial, yo me aparté del cargo, por ética y por compromiso con la objetividad de la investigación. Sería bueno que aquellos que fungen la tarea de periodistas, una tarea que debería hacer llegar a los ciudadanos de este país alguna información veraz y objetiva,
estén libres de toda presión. No estén sujetos a deudas que pueden ser utilizadas como chantaje y extorsión. Sería bueno que por ética el periodista que hoy me denuncia, pero que también hoy es denunciado, tenga la misma ética y el mismo coraje que algunos tuvimos en el momento de ser investigados.